Hola, hola, soy Nidia, escritora, actriz y obsesionada con los K-dramas y os doy la bienvenida al análisis de Reboot Rookie, episodios 7 y 8. Hay momentos en los que un padre descubre que sus hijos no se han convertido en lo que él esperaba. Y luego están esos momentos mucho más duros, en los que descubre que sí se han convertido exactamente en lo que él les enseñó. Y duele. Estás escuchando Dramas con K semanal, un spin-off de Dramas con K de Kimchi, con un K-drama en emisión, regularidad semanal y... ¡atención! ¡Spoiler alert! ¡Spoiler alert! Aquí sí hay spoilers. Pues sí, amigos, yo creo que los episodios 7 y 8 de Reboot Rookie van precisamente de ese triste y doloroso descubrimiento, porque durante años Kang creyó que estaba construyendo una familia fuerte, mientras levantaba el Chosen Group. Pero ahora empieza a descubrir algo muy doloroso, que algunas de las heridas que arrastran sus hijos nacieron precisamente en esa familia que él construyó. Bueno, antes de entrar en estos episodios quiero contaros algo que me llamó muchísimo la atención al leer vuestras plantillas. Gracias a aquellos seguidores que me enviáis plantillas para que yo las comparta aquí. Lo podéis hacer vosotros también por conk@latiendadelcadrama.com. Esa dirección la voy a dejar en descripciones y desde luego, como hacen muchos también, que me lo envían por los DMs de Instagram. Bueno, vamos a ver. Ninguna de las plantillas que recibí habla de las empresas. Es impresionante. No hablan de acciones, no se habla de auditorías. Me hablasteis de madres, me hablasteis de abuelas, de hijos, de personas cuidando a otras personas. Y claro, yo creo que esto nos da una pista enorme de lo que realmente están contando estos dos episodios. Cuando vi estas dos plantillas, las sumo a la mía, digo, bueno, yo voy a organizar este episodio de una manera diferente. Y pensé, ok, me parece que estamos viendo una serie distinta a la que empezó hace 8 episodios. Vamos a comprobar mi tesis y lo voy a hacer ahora, con vosotros. Vamos parte por parte a la plantilla. Momento que nos marcó. Empiezo con Verónica. Su momento fue cuando Kang fue a cuidar, entre comillas, al gemelo en la comisaría, antes de que se lo llevaran preso. Y claro que me hizo gracia que eligiera esa escena porque estamos hablando del hijo al que Kang menos respetaba, y nosotros también, las cosas como son. Es el que siempre parece perder, el que siempre está metiendo la pata. Y sin embargo, cuando por fin cae del todo, cuando descubre que su hermana lo ha manipulado, que ha caído en una trampa enorme, aparece Kang y él, como en una especie de alucinación, reconoce que es su papá. ¿Sabes? O sea, ve a Juan, pero reconoce a Kang. Y entonces él le pide perdón por haber vuelto a perder. Natalia eligió otra escena muy distinta, que es el del enfrentamiento entre Kang y la gemela, la escena del arpa. Bueno, qué pedazo de escena. Porque realmente no están hablando de un instrumento. Ellos allí están hablando de una herida que lleva años abierta y de esto es de lo que estoy hablando yo. La gemela está explicando por qué rompe las cuerdas de la arpa de su hermano cuando era adolescente, ¿no? Y la respuesta es devastadora. Porque detrás de ese gesto había celos, había dolor, ¿no? Esa sensación de que su padre siempre elegía al otro. Esto, por supuesto, está relacionado con la razón por la que luego está vendiendo, se está deshaciendo un proyecto en la empresa, ¿no? Aquí es cuando tú empiezas a entender que nadie está indemne en esta familia, aunque tú te lo puedas sospechar. Mi momento fue otro. Es el momento en el que la abuela está acariciando la pierna de Juan y le dice, ay, madre mía. Es una escena pequeñita, ¿no? Pero ella está sufriendo por lo que implica ese daño a la pierna de su nieto. Sin discurso, no hay una música épica ni mucho menos, sino que ella está ahí sabiendo que él perdió su carrera deportiva y que seguramente le sigue doliendo, ya no sé si la pierna o el corazón. Ella llora y, por supuesto, Kang como que vuelve a recordar que tiene deuda con este chaval, el que le está prestando el cuerpo. Cada vez que aparece la abuela, la serie le recuerda que todavía tiene esa deuda pendiente y que todavía no ha compensado todo el daño que hizo.
Bueno, la escena que nos rompió, ¿eh? Verónica eligió una que a mí me dio muchísima gracia, la del antiguo jefe de Materiales 3 intentando despedir empleados porque ese hombre no sirve para eso. Empieza a escuchar las historias personales y empatiza inmediatamente y termina llorando más que ellos. Bueno, la escena es maravillosa y es un desastre para recursos humanos, con lo cual me resulta muy gracioso que sea esa una que le rompe, porque esta escena, que es tan dura, tan dura, tan dura, los guionistas han decidido hacerla en comedia. Y entonces puede ser una escena muy divertida, pero al mismo tiempo dura. Está muy bien. Natalia y yo coincidimos en la escena que nos rompe porque es la abuelita preparándole la comida al nieto como si nada, ¿no? O sea, como si ella no tuviese demencia ni nada, y es lo que hace que además Kang se quede a dormir todas esas noches en esa casita humilde. ¡Oh! Es precioso. Pero fíjense lo curioso. Esta es una serie llena de luchas de poder, ¿no? De empresas, de auditorías, de conspiraciones, no sé cuántos tal. Pero las escenas que nos han roto el corazón tienen que ver con la abuela y con el nieto. Y eso nos está marcando algo. Seguimos con la escena que amamos. Yo me quedo con una de las más divertidas, ¿no? Que es cuando Cassie le pregunta a Juan, ¿qué pasa? ¿Te gusto? Y claro, nosotros sabemos lo que pasa. Nosotros sabemos que ahí está dentro el presidente Kang. Pero aparece esa sonrisa enorme que de hecho nosotros como espectadores vemos es a la cara del presidente Kang viendo a su hija adolescente. Y nosotros sabemos que es una sonrisa de papá, no es una sonrisa romántica. Es la de un padre orgulloso y tal, ¿no? Y es tan evidente esa sonrisa de amor que los otros dos, o sea, Cassie y el ex jefe de Materiales 3, se dan cuenta y dicen, ¡ajá! ¡Has sonreído! Eso es un sí, o sea, que te gusta y tal. Y él como que, alucines. A mí me encantó. Bueno, yo me estaba riendo sola porque la escena es muy divertida y a la vez nos está diciendo, epa, epa, epa. La cosa no va por ahí, ¿no? Verónica se queda con la escena de la madrastra rompiendo el menú. Buenísima. Yo la entiendo perfectamente porque esa mujer llevaba 8 episodios aguantándose y de pronto dice, mira, hasta aquí. Aquí se come lo que yo diga y se acabó. Y es como, mira, para aplaudir con las orejas. Natalia eligió una escena preciosa, que es la de Kang y Lee Sun-jae cuando van así de malotes a enfrentarse a los chicos que le estaban haciendo bullying a Cassie en la adolescencia. Y es chévere porque ahí descubrimos esto, ¿no? O sea, Kang sí sabía lo que estaba pasando y sí que intentó protegerla. Claro que lo hizo a su manera, digamos con mala comunicación, como siempre, porque nunca lo comunicó, nunca lo dijo, nunca lo expresó, pero sí lo hizo. El personaje amado. Aquí hubo alguna sorpresa, porque ni Cassie, ni Kang, ni Sun-jae. Verónica y yo elegimos a la madrastra, probablemente tú que estás escuchando el episodio también, y Natalia eligió a las señoras de la limpieza. Bueno, me encantó y luego me di cuenta de algo, ¿no? Las tres hemos elegido personajes que cuidan de otros. ¿Lo veis? Estamos eligiendo personajes que sostienen, que ayudan. O sea, personajes que están allí cuando hace falta. A mí me parece precioso. Porque estos episodios, mientras unos están luchando por el poder, nos muestran a otros que están ocupándose de otras personas. Con respecto al personaje odiado, y ya estamos llegando casi al final de la plantilla, no hubo debate. Las tres dijimos que la gemela Kang. Unanimidad absoluta, y eso me hizo preguntarme algo. A ver, ¿nosotros la odiamos porque es mala? ¿O porque es la prueba más evidente de todo lo que Kang hizo mal como padre? Porque yo, mientras más la veo, más me convenzo de que ella obviamente no nació así. No es una psicópata, no. Ella se convierte en esto. Y la diferencia es importante. Es muy importante. Bueno, sobre el género predominante, y aquí ya es la sorpresa final, Verónica y Natalia eligieron que era un drama de venganza y yo elegí que era un drama familiar. Y cuanto más lo pienso, más convencida estoy, porque sí, es verdad que hay venganza y empresa y tal, todo lo que hemos dicho, pero para mí estos episodios, sobre todo estos 2 episodios, hablan de una familia rota, de hijos heridos,
de padres que llegan tarde porque no se comunican, no se dan cuenta, lo que sea. Y habla de personas que están intentando reparar cosas que, bueno, llevan muchos años rotas y, no sé, yo con esta idea en la mente os invito a que veamos o analicemos de lleno los episodios 7 y 8 de Rebound Rookie, digamos que casi desde la compasión. No sé, vamos a ver qué pasa. Bueno, antes de seguir, hay una cosa que me habéis preguntado varios esta semana y es sobre Lee Chun-jun, el protagonista de esta serie, el protagonista joven. Porque ya sabéis que la semana pasada se anunciaba en medios, y nosotros lo comentamos aquí en el podcast, que próximamente cumplirá con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Y como siempre que surge este tema, pues aparecen como muchas dudas y muchos comentarios y muchas opiniones. Entonces, mira, yo le pedí a Alma que nos explicara cuáles son las opciones que tienen los hombres coreanos cuando llegan a este momento. Así que vamos a escucharla. En Corea, antes de ir al ejército, los hombres tienen que pasar primero por una especie de revisión médica. En coreano se llama 신체 검사. Y ahí miran tu estado de salud y te dan una nota. Por así decirlo, del 1 al 7. Normalmente, si te dan del 1 al 3, haces el servicio militar como soldado activo. Si te dan un 4, no vas exactamente al ejército como soldado, sino que puedes hacer otro tipo de servicio. Por ejemplo, como trabajador de servicio social. Pero ojo, no todos van al ejército de misma manera. Si no eliges nada especial, normalmente entras como soldado regular. Pero si quieres ir a la marina, a los marines o a la fuerza aérea, tienes que solicitarlo aparte y pasar un proceso de selección. Y lo mismo pasa con puestos especiales, como intérpretes o soldado especializado en idioma. Ahí no basta con decir hablo inglés o hablo español. Tienes que presentar tu solicitud y normalmente miran tu nivel de idioma, tus certificados y a veces también hay entrevista. Y en el caso de los estudiantes de medicina o los médicos tienen otra vía. Si cumplen ciertos requisitos, pueden hacer el servicio militar como médicos militares o como médicos de salud pública. Así que en Corea no es simplemente los hombres van al ejército, sino que depende de tu salud, tus estudios, tus habilidades y también de a qué puesto decidas presentarte. Y gracias, querida. Pues sí, cada vez que hablamos del servicio militar, a mí me sorprende la cantidad de cosas que desconocemos desde fuera. Nosotros hemos hablado de este tema, sí, en alguno de los episodios de Dramas con K de Kimchi, pero no sobraba volver a hablar de esto aquí, porque no se trata simplemente de irse a la mili. Además, aquí se entiende algo que nosotros estuvimos charlando el otro día sobre el K-drama Doctor on the Edge, que está en emisión en Disney Plus, si os gusta, y que queda un poco explicado también en este audio de Alma. Precisamente por esto es que es tan valioso cuando Alma nos ayuda a entender estos matices. ¡Gracias! Y aprovecho para contarte que si te interesa seguir aprendiendo coreano y entender mejor todo este tipo de aspectos culturales, recuerda que puedes encontrar toda la información sobre las clases de Alma en Coreamo. Cuando aprendes coreano, amas Corea. Y ahora sí, volvamos a Rebound Rookie. Bueno, ya os dije que después de leer estas plantillas me di cuenta de esto, de que la batalla de estos episodios no está ocurriendo en los despachos, sino que está ocurriendo dentro de la familia Kang, emocionalmente y todos llenos de heridas, porque si os fijáis, la primera persona que mueve realmente el tablero de estos episodios no es Kang, ni es Cassie, ni siquiera la gemela, es la madrastra. Porque después de 8 episodios intentando mantener la paz, esta mujer que ha aguantado tantas humillaciones
y que ha hecho lo que podía para sobrevivir dentro de esa familia. Bueno, llega un momento en el que simplemente da casi un golpe en la mesa, casi, y me parece muy interesante que para dos de nosotras el personaje ideal ha sido la madrastra, porque esta mujer lleva toda la serie cuidando de los demás. Y ahora por fin empieza a cuidarse a sí misma. Entonces la vemos enfrentarse a la gemela, la vemos imponer normas en la casa y la vemos dejar de actuar como si fuese una sirvienta que pide permiso para hacer las cosas. La vemos incluso hacer algo súper importante, que ella se responsabiliza. Hay una frase durísima del inicio del episodio cuando la gemela dice cuánto dinero quieres y no sé qué. ¿Cómo es? Esa es la ventaja de ser la sirvienta de una familia rica. Una cosa horrible, horrible. Y ella no le responde, oye, qué mala eres. No. Ella se responsabiliza diciendo que lamenta haberlos criado así. Ella está diciendo que ella tiene parte de la responsabilidad de esto. Por supuesto, a la gemela esto le cae fatal, porque la gemela no quiere que ella se porte como una madre. No, ella quiere que hable de precio, porque eso es lo que ella ha decidido, como que es la motivación principal para moverse, por la vida, ¿no? Como si la única razón por la que alguien puede enfrentarse a ella es el dinero. Y ahí, por supuesto, tenemos que entender algo. La gemela lleva tanto tiempo viviendo en una guerra que ella no entiende otro lenguaje. No hay lealtad, no hay cariño, no hay sacrificio, es todo poder. Es tristísimo, porque esto incluye a su marido y a su hijo. Yo estoy cada vez más convencida de que este personaje no es una loca, no nace así, sino se convierte en esto, y que todo me lleva a culpar a Kang. Aunque la madrastra se culpe a sí misma, es Kang el principal responsable. Porque mientras esta mujer está contra las cuerdas, mientras pierde negocios, mientras se enfrenta a todos los demás, y vemos a Kang que le empiezan a pasar cosas, porque es la primera vez que se pregunta si esto no es culpa suya. Y yo creo que este es el verdadero corazón de los episodios 7 y 8. No es la lucha por la presidencia, no es la mina de litio, no son las auditorías, no sé qué, no. Es un hombre que empieza a descubrir cuál ha sido realmente su legado como padre. Bueno, y creo que el momento en el que eso se vuelve imposible de ignorar es en el momento del enfrentamiento entre Kang y la gemela. Porque hasta ahora nosotros podíamos verla a ella como la villana de la historia, que por supuesto, cuidado, o sea, sigue haciendo cosas terribles, pero la serie empieza a mostrarnos de dónde viene todo esto cuando vemos a esta niña sufriendo. Porque lo hace, la verdad, los guionistas de una manera brillante con la escena del arpa. De hecho, Natalia eligió ese momento como el que más la marcó y la entiendo, ¿no? Porque de repente nosotros dejamos de hablar de empresas y empezamos a ver a una niña que siente que su padre siempre prefería a su hermano y que ve como los éxitos del hermano son celebrados más que los de ella, o sea, como que ella no fuese suficiente. Y entendemos que rompe las cuerdas del arpa por esa razón. No es un ataque contra el instrumento, sino como un grito de rabia, como una manera de decir, mírame, regáñame. Pero él ni eso hace. Por otras razones. Bueno, aquí me pasó algo curiosísimo porque es la primera vez que yo no veo a la gemela como una rival, sino como a una hija herida. Yo creo que el guión en este momento nos los presenta de esa manera para que todos nosotros como espectadores, aunque no justificamos lo que hace, podamos entender por qué lo hace. Porque obviamente hay una diferencia enorme entre justificar un personaje y comprender cómo llega ella ahí. Además hay otra cosa, importantísima. La gemela le explica a Kang por qué quiere deshacerse del proyecto de hidrógeno, que era lo que os contaba al principio, y no lo hace por dinero, ni por estrategia, sino por venganza. Y él ya no puede mirar para otro lado. Él lo tiene que entender claramente. Él se arma todo el puzzle y se queda sin argumentos. Porque por primera vez no está delante de una directiva ambiciosa. Esa mujer que está ahí, es una hija
recordándole todas las veces que su padre la hirió. Y creo que allí es donde empieza realmente su cambio. Porque hasta ahora Kang había descubierto problemas, conspiraciones, traiciones y tal. Pero aquí descubre algo peor. Descubre que algunas de las personas que más daño están haciendo dentro de la empresa son aquellas a las que él más daño les hizo en casa. Esto es durísimo. Él creía que estaba construyendo una familia fuerte, no sé qué, ¿no? Y no, está viendo ahora las grietas que fue dejando mientras levantaba la empresa y creía estar formando a chicos fuertes, hábiles, ganadores. Y precisamente cuando Kang empieza a asumir esa responsabilidad, quien más me sorprendió a mí fue el gemelo. Y os voy a confesar por qué. Porque yo no esperaba empatizar con él. Es decir, llevamos media serie viéndolo equivocarse, siendo manipulado, tomando decisiones terribles y muchas veces siendo desesperadamente torpe, que hasta risa da y te da pena y tal. Pero es que en estos episodios da mucha más pena que nunca. Porque claro, descubre lo que probablemente ya sabía, cuidado, que su esposa no está de su lado. Que su suegro tampoco, que su hermana es de una liga mayor y siempre va a ganarle. Y que todo el mundo lleva tiempo utilizándolo. Y por supuesto, vemos algo que él hace y que es súper humano, porque él ve las señales, ve que hay contradicciones entre la historia que le está tratando de meter la esposa y tal, pero él quiere creerle. Él no quiere aceptar la verdad porque duele mucho. Y lo vemos en esa escena, ¿no? Con Nunce. Ella le da explicaciones y él la quiere creer. Claro que al mismo tiempo le empieza a seguir y la vigila y tal, pero él quiere creerle. Y termina descubriendo con esa vigilancia cosas que no quería haber descubierto. Mientras tanto, la gemela sigue demostrando por qué es tan peligrosa, ¿no? Porque consigue, lo habéis visto, o sea, es aterrador el plan y lo bien que le salió a la gemela consiguiendo que el hermano parezca el villano, llevándolo preso y manipulando la situación con el señor Na todo al mismo tiempo. Una trampa brutal. Bueno, que este gemelo termine detenido y que en ese momento se dé cuenta de que estaba siguiendo los pasos, pero como si le hubiesen marcado el guión. Bueno. No, normal. Bueno, aquí llegamos a ese momento que eligió Verónica, ¿no? El de cuando el gemelo está allí, que se lo van a llevar y tal, y aparece su padre y le dice, ¡reacciona! No sé qué. Es muy curioso porque si esto hubiese ocurrido en el episodio 1, probablemente Kang habría pensado, pero qué inútil este tío, ya está causando problemas otra vez. Pero no, ahora Kang reacciona de una manera distinta. Lo vemos enfadado, frustrado, está preocupado. Y cuando el gemelo lo confunde y le pide perdón, madre mía. Madre mía. Ay, yo vi ese hijo, que no es un heredero, no es un competidor, no. Ya no importa, ya no es candidato, ya no importa. Es sencillamente un hijo que siente que ha decepcionado a su padre. Y veo al padre que por primera vez entiende el peso que eso tiene. Porque el gemelo le dice algo así como, lo siento, otra vez ha ganado ella. Qué frase tan triste. Y es que en esa frase está resumiendo toda la vida que lleva compitiendo con su gemela. Mira, yo creo que ahí es cuando Kang empieza a entender que la competición que él creó entre sus hijos no empezó hace un mes. No, cuando él le estaba diciendo a Lee no, los voy a poner a competir. No. Lleva años. Solo que ahora ya no puede ignorar que eso es así. Y justo cuando todo esto está pasando, cuando la gemela parece haber ganado otra vez ahí haciéndose la pobre y herida con esa silla de ruedas que me apetecía que se cayera por la rampa, ocurre algo que cambia todo por completo. Porque Juan se desploma. Y es que empezamos a sospechar que el alma que está atrapada en el cuerpo de Kang está como despertando. Y por primera vez la serie nos hace preguntarnos lo que nos estamos preguntando desde el principio. Oye, ¿y si Kang no puede volver? Y hablando de heridas,
Creo que la gran protagonista emocional de estos episodios vuelve a ser Cassie, por supuesto, porque mientras su padre empieza a asumir la responsabilidad de lo que hizo con la gemela y con el gemelo, también empieza a descubrir lo que llevaba también años sin ver, ¿no? Que es a su propia hija y a la pequeña. Me gusta mucho cómo lo hace la serie, porque no repite, aquí no se repiten cosas que ya hemos visto antes, en los episodios anteriores, tampoco intenta convencernos de repente que Kang es un super padre, maravilloso, no, sino que nos muestra como pequeños momentos. Descubrimos que sí sabía lo del bullying de Cassie en el instituto estadounidense, descubrimos que sí intervino, que sí se preocupaba, pero como decía yo antes, no lo supo comunicar. Pero vemos esto y entendemos, ¿no? Un poco más. O sea, nos hacemos una lectura más amplia del personaje. Vemos que el problema de Kang no fue la falta de afecto, sino fue la incapacidad de expresarlo. Y ojo, que la madrastra le va a decir eso a Cassie en algún momento del episodio, ¿eh? Entonces, mientras el padre está descubriendo esto, Cassie está haciendo algo muy diferente, porque está demostrando qué tipo de líder quiere ser. Bueno, brutal, porque se define muy claramente en la discusión que tienen ellos dos. Ellos discuten varias veces, pero en la discusión más importante, tiene que ver con la de los despidos, porque es la primera vez que Kang y Cassie no están en el mismo lado, porque no tienen la manera de mirar igual. Y lo interesante es que ninguno de los dos tiene completamente la razón, pero tampoco están completamente equivocados. Kang habla como fundador, ¿no? Como empresario, como un tipo que ha levantado la compañía desde cero. Y Cassie habla como alguien que entiende que detrás de cada empleado hay una persona. Aunque ella sabe que es una beneficiada dentro de la empresa porque también es dueña. Entonces llega una pregunta, ¿no? Porque él no quiere aflojar la pelea y no quiere dejar que gane la gemela. Y entonces ella le dice, bueno, pero ¿y entonces en qué te diferencias tú de ella? Yo creo que esa frase le hace más daño a Kang que cualquier cosa que haya hecho la gemela. Porque no habla de negocios, habla de identidad. Le obliga a preguntarse si realmente ha cambiado o si sigue siendo exactamente el mismo hombre de siempre. Y creo que esa pregunta le queda resonando durante todo el episodio. Lo vemos en el pasillo ahí cuando él tiene ese momento ahí como íntimo de análisis y tal, no sé qué. Allí está. Y quizá por eso el final de estos episodios me ha parecido tan potente. Porque mientras todos siguen peleando por la presidencia, por los negocios, el control, no sé qué, Kang está librando esa otra batalla por dentro. La batalla de las consecuencias de sus propias decisiones. Durante años construyó una empresa y ahora se está dando cuenta de que lo que puede romper la empresa es lo que no construyó, el mundo emocional de sus hijos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Y los resultados, bueno, son muy distintos según quien mire, ¿no? Porque mira a la gemela y ve resentimiento. Mira al gemelo, ve inseguridad. Mira a Cassie y ve una hija que tuvo que aprender a abrirse camino sola. Y yo creo que por eso estos episodios me han gustado tanto. Porque ya no siento que esté viendo una historia sobre quién se va a quedar con la presidencia. Siento que estoy viendo la historia de un hombre que empieza a entender el precio de todo lo que consiguió. ¿Ah? Y justo, claro, cuando empieza a comprenderlo, ¡chan, chan, chan!, los guionistas nos hacen esto. La serie nos deja con la posibilidad de perderlo. Porque la gemela cruza la línea que ya, te digo, no sé, o sea, era como, yo pensé que eso era ya imposible que lo hiciera, que iba a estar más protegido el presidente Kang, lo que sea, bueno, el cuerpo del presidente Kang, pero no, ella lo desconecta, pues. Y Juan se desploma. Bueno, es que por primera vez desde que empezó la serie, parece que nadie tiene el control de lo que va a pasar después. Yo os confieso una cosa. No me preocupa ahora quién va a quedarse con el grupo. Lo que yo realmente quiero saber es si Kang tendrá tiempo para reparar algo de las heridas, o sea, de ese daño que dejó atrás en las personas. Porque creo que esa es la verdadera historia que está contando Ribbon Rookie. Y ahora sí, antes de despedirme, os recuerdo que podéis descargar la plantilla para seguir la serie conmigo episodio a episodio.
De hecho, buena parte del análisis de hoy ha nacido precisamente de vuestras respuestas. Así que gracias Verónica, gracias Natalia y a todos los que estáis rellenando cada semana. Y por cierto, si sois de los que vais apuntando teorías, personajes, alianzas, recuerdos, frases de las series, nuevos actores, esas cositas, ¿no? Que nos gustan tanto cuando vemos series. Recordad que también tenéis disponible un planner, un journal, un diario de verano de K-drama, que lo podéis comprar desde cualquier rincón del mundo. Ya no hace falta entonces, porque sé que este podcast lo escucha gente que no vive en España, ni en Portugal, ni en Alemania, y este precisamente es uno de esos productos que podéis comprar desde cualquier lugar. Voy a poner el link en la descripción de este episodio. Es un planner muy chulo. Muy chulo, un diario de verano K-drama. Ahora contadme vosotros, que yo también os quiero leer. ¿Seguís viendo a la gemela como una villana? ¿O empezáis a verla como la consecuencia más dolorosa de las decisiones del presidente Kang? A ver, ¿qué me contáis? Nos leemos en comentarios. Hasta la próxima. Con él 9 y 10. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarme. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de Dramas con K semanal. 감사합니다. 안녕. ¡Añón!